La llegada de Francisca nunca he sido de los que se emocionan fácilmente. He visto mucho en la vida. Trabajo en la construcción desde hace más de 20 años aquí en Estados Unidos, y en ese tiempo he conocido todo tipo de personas. Pero fue en el otoño de 2018 cuando mi camino se cruzó con el de una mujer que jamás olvidaré, Francisca Márquez, una madre hondureña con una fuerza que parecía brotar directamente del corazón de la tierra. Estaba en un supermercado en Durham, Carolina del Norte, tratando de decidir entre dos tipos de harina de maíz, cuando vi a una mujer parada cerca de la sección de productos latinos. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no por un llanto reciente. Era ese tipo de enrojecimiento que viene de noches sin dormir y preocupaciones profundas. A su lado, 3 niños, una niña de trenzas largas que cargaba un bebé en brazos y un niño de unos 7 años que tenía la mirada fija en un paquete de galletas con un deseo silencioso. En ese momento, no sabía nada sobre ella. Solo que era una madre tratando de mantener la dignidad mientras cargaba el peso del mundo sobre los hombros. Me pidió disculpas al chocar su carrito con el mío, con un acento cargado de Honduras, y vi que su carrito estaba casi vacío. 3 plátanos, una botella de leche y un paquete pequeño de pañales. «¿Todo bien, señora?», pregunté, más por cortesía que por curiosidad. Ella dudó antes de responder. Parecía debatirse entre el instinto de protegerse y el deseo de desahogarse. Al final, solo asintió con la cabeza, agradeciendo con una sonrisa que no llegó a los ojos. Nos encontramos de nuevo en la fila para pagar, y fue ahí donde noté que estaba sacando cosas del carrito con las manos temblorosas. Solo tenía algunas monedas y billetes arrugados. El niño, al darse cuenta de la dificultad de su madre, bajó la cabeza. Aquello me conmovió más que cualquier escena de película. Pagué su cuenta sin decir una palabra. Ella intentó rechazarlo, pero solo levanté la mano y le dije: «Para tus hijos». Así comenzó nuestra amistad. En los días siguientes la vi en otros lugares del vecindario. Vivía en un pequeño apartamento alquilado en un edificio viejo, de esos con ventanas que apenas cierran y alfombras manchadas. Trabajaba limpiando casas durante el día y por la noche cuidaba sola de sus hijos. Me contó que había llegado hacía apenas 6 meses, después de que su esposo la abandonara con 3 hijos y una promesa vacía de una nueva vida. Él dijo que venía por trabajo y nunca regresó. Me dijo con los ojos llenos de lágrimas mientras tomábamos café en una banca del parque. La mayor, Isela, tenía apenas 12 años, pero ya cuidaba al bebé como si fuera su madre. El del medio, Mateo, era listo y muy observador. Y el pequeño, Danielito, era un bebé tranquilo, de ojos oscuros y profundos como los de su madre. Francisca me contó que su esposo, Salvador, le había prometido un nuevo comienzo en Estados Unidos. Vino primero, como hacen muchos, y dijo que enviaría dinero para que ella viniera después. Pero los meses pasaron y el dinero nunca llegó. Cuando decidió venir por su cuenta, enfrentando días en carretera y miedo en las fronteras, descubrió que él había comenzado otra vida con otra mujer en Texas, olvidando por completo a la familia que dejó atrás. Fue un golpe cruel, pero ella no se detuvo, nunca se detuvo. Trabajaba limpiando baños y lavando ventanas con una dignidad que solo quien ama profundamente puede entender. A veces llegaba a casa con los dedos heridos y las rodillas adoloridas, pero siempre con una sonrisa para sus hijos, diciéndoles que un día todo cambiaría. «Mis hijos van a estudiar, van a tener una vida diferente», decía con una fe que parecía contagiar hasta los árboles del parque. Yo, que nunca me había apegado a nadie desde que dejé a mi propia familia en Tegucigalpa, me vi queriendo ayudar más allá de una simple
Compra en el supermercado. Empecé a visitar a los niños, a arreglar algunas cosas en su apartamento, y pronto me convertí en una presencia constante. Francisca no pedía limosna, pedía oportunidad. Nunca quiso caridad, solo un suelo firme por donde caminar. Y así comenzó la historia de una madre hondureña que se negó a ser derrotada. Una mujer que incluso con el corazón roto y las manos vacías, construyó un hogar lleno de amor, coraje y esperanza. Ni siquiera imaginaba que aún me quedaba por ver lo imposible suceder ante mis propios ojos. Un hogar. Entre ruinas no sé exactamente en qué momento dejé de verla como una extraña y comencé a considerarla parte de mi propia historia. Tal vez fue una tarde de domingo, cuando pasé frente a su edificio y la vi sentada en las escaleras, con Danielito dormido en su regazo, mientras Mateo jugaba con una pelota desinflada y la pequeña Isela le trenzaba el cabello a una muñeca. Y vieja. A pesar de lo poco que tenían, aquella escena tenía algo que muchos hogares ricos nunca logran alcanzar: armonía. Me acerqué con una bolsa de pan dulce y un termo de café. Francisca sonrió, esta vez con más calidez, como si finalmente hubiera entendido que mi intención no era invadir, sino estar. Me hizo un espacio en el escalón y me invitó a sentarme. «Gracias por no tratarme como una carga», me dijo de repente, rompiendo el silencio. «Nunca lo haría», le respondí. «Eres más fuerte que la mayoría de personas que he conocido aquí, y eso merece respeto». Fue ahí cuando comenzó a contarme más de su vida. Me dijo que antes de venir a Estados Unidos, vivía en un pueblo cerca de San Pedro Sula. Allí tenía una pequeña venta de tortillas, trabajaba desde la madrugada para dejar a los niños en la escuela y luego pasaba todo el día amasando y cocinando. Salvador, su esposo, era chofer de autobús, pero el dinero nunca alcanzaba. Cuando él recibió una oferta para trabajar en el norte, ambos lo vieron como una oportunidad de escapar de la miseria. Nos juramos que era por poco tiempo, dijo mientras acariciaba la cabeza de Danielito. Pero el tiempo es cruel cuando se está lejos, y algunos corazones se enfrían más rápido que otros. Después de llegar a los Estados Unidos, Francisca tuvo que aprender todo desde cero. El idioma, las rutas de los buses, los sistemas de salud y educación, todo le parecía un laberinto. Pero lo más duro era enfrentarse a las miradas, a ese gesto sutil de desprecio que algunos lanzaban solo por oír su acento, por ver su piel morena o por notar su ropa desgastada. «A veces me siento invisible», confesó. «Trabajo como loca limpiando casas y la gente ni siquiera me mira a los ojos cuando abro la puerta». Yo sabía que era verdad. Lo había vivido también, en mi propio camino. Por eso decidí que haría lo que pudiera para que Francisca y sus hijos sintieran que, al menos para alguien, sí eran visibles. Les ayudé a instalar un calentador que les donaron en la iglesia. Conseguí una bicicleta usada para Isela, y una vez llevé a Mateo a un partido de fútbol infantil en el parque comunitario. Jamás olvidaré su sonrisa cuando metió un gol. Pero no todo era sencillo. Una noche Francisca me llamó llorando. Danielito tenía fiebre y no tenía carro para llevarlo al hospital. Fui por ello sin pensarlo. Al llegar al hospital, mientras esperábamos que lo atendieran, Francisca me tomó la mano y con lágrimas en los ojos me dijo: «Tengo miedo de no poder con todo esto». La abracé sin decir nada. A veces el silencio también consuela. Los días siguientes fueron una lucha constante. El trabajo escaseaba. Había semanas en que solo podía limpiar 2 o 3 casas. A veces la comida en la mesa era arroz con sal, y otras ni eso. Pero Francisca jamás se rindió. A cada golpe respondía con más coraje, a cada lágrima le seguía una acción.
Mandaba a sus hijos a la escuela todos los días, aunque lloviera o nevara. Les decía que un día hablarían inglés mejor que nadie y que serían alguien en la vida. Una vez la vi cosiendo a mano una mochila rota de Isela, usando hilo que sacó de un calcetín viejo. Me estremeció, no por la pobreza, sino por la dignidad con la que hacía todo. Francisca no conocía la queja, solo conocía el trabajo y el amor. El vecindario comenzó a notarla. Una señora mayor le ofreció ayudarle con la traducción de algunos documentos. Un pastor le dio clases gratuitas de inglés en la iglesia local. Los niños del edificio jugaban con Mateo e Isela como si fueran de toda la vida. Poco a poco, Francisca dejó de ser la mujer solitaria con 3 hijos y se convirtió en un símbolo de lucha para muchos de nosotros. Yo, que siempre creí haberlo visto todo, empecé a aprender de ella, a mirar con otros ojos mi propia historia, y entendí que a veces los verdaderos héroes no tienen capa, sino delantales manchados, manos agrietadas y una voz suave que canta nanas mientras limpia el piso de una casa ajena. Y lo que venía después iba a probar que su lucha no solo valía la pena, sino que tenía un propósito mayor de lo que ella jamás imaginó. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para apoyar nuestro trabajo. Así podremos seguir trayendo historias emocionantes como esta que tocan el corazón y hacen reflexionar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Las semillas del futuro. A medida que pasaban los meses, Francisca comenzó a dar pasos pequeños, pero firmes, hacia una nueva vida. El invierno llegó con fuerza ese año, con vientos que parecían atravesar hasta los huesos. Sin calefacción central, en su apartamento, dormían todos juntos en el mismo cuarto, abrazados bajo mantas donadas por la iglesia local. Isela me contó una vez que, en las noches más frías, su madre los cubría a ellos primero, aunque ella misma temblara toda la noche. La escuela fue uno de los mayores retos para los niños. Mateo, que apenas comenzaba a entender el inglés, regresaba a casa frustrado por no poder seguir el ritmo de la clase. Isela, por su parte, luchaba con las burlas de algunos compañeros. A su edad, verse diferente, hablar distinto y no tener lo que otros tienen puede ser cruel. Pero Francisca, con su paciencia infinita, los alentaba cada noche. El conocimiento es la llave, les decía. Ustedes van a llegar más lejos de lo que yo he llegado. Este país no les va a regalar nada, pero ustedes pueden conquistarlo. Me ofrecí para ayudarles con las tareas. No era maestro, pero sabía multiplicar y podía leer con ellos. Cada tarde, después de mi jornada en la construcción, pasaba por su casa con algunos cuadernos usados que recogía en centros comunitarios. Aprendíamos juntos. Y poco a poco, los niños empezaron a ganar confianza. Francisca también comenzó a asistir a las clases de inglés que ofrecía la iglesia. A veces llevaba a Danielito dormido en una manta, mientras tomaba apuntes con manos cansadas. No importaba. Cuán agotador fuera el día, nunca faltaba. Su determinación era contagiosa. Algunos voluntarios comenzaron a notar su compromiso y le ofrecieron trabajos mejor pagados, limpieza de oficinas, ayuda en eventos, incluso algunas horas cuidando niños. Un día, mientras estábamos en la cocina de su apartamento, una habitación pequeña con un refrigerador que hacía más ruido que una licuadora vieja, me dijo algo que aún recuerdo con claridad. Tal vez nunca tenga una casa propia ni un carro nuevo, pero si mis hijos logran estudiar, si un día no tienen que limpiar casas como yo, entonces todo esto habrá valido la pena. La miré en silencio. Tenía las manos enharinadas, haciendo tortillas para la cena. A su alrededor, la estufa chispeaba, las paredes estaban manchadas de grasa y el piso tenía grietas por donde entraba el aire frío.
Pero en medio de aquella escena sencilla había algo sagrado. Era un altar de lucha, de esperanza, de amor. Ese mismo mes, Isela ganó un concurso de lectura en la escuela. Fue la primera vez que vi a Francisca llorar de alegría. Con una medalla en el cuello y una sonrisa que iluminaba su rostro, Isela subió al escenario y dedicó su premio a su madre. «Para mi mamá, que me enseñó que nunca debo rendirme», dijo. En inglés, torpe pero valiente. Las lágrimas de Francisca caían sin que ella pudiera detenerlas. En su mirada había más que orgullo. Había gratitud. Había una historia entera resumida en un momento. Esa noche hicimos una pequeña celebración en su casa. Llevé tamales y jugo. Los vecinos trajeron pan dulce y hasta una piñata improvisada. Era una fiesta sencilla, pero en los rostros de todos brillaba algo más que alegría. Era como si estuviéramos viendo nacer algo nuevo, una esperanza compartida. Pero, como en toda historia real, la vida no da respiros por mucho tiempo. Días después, el dueño del edificio les anunció que subiría el alquiler. No era mucho para otros, pero para Francisca, que apenas llegaba a fin de mes, era una amenaza directa al techo de sus hijos. «No sé qué vamos a hacer», me dijo con voz quebrada. «Ya no tengo más horas que trabajar». Fue ahí cuando decidí que ya no podía quedarme como un espectador. No se trataba solo de ayudar, se trataba de construir algo juntos. Ella me había mostrado lo que era posible con fe y yo tenía que hacer mi parte. En ese momento, una idea empezó a tomar forma en mi mente. No sabía si funcionaría, pero tenía que intentarlo. Por ella, por los niños, por todos los que, como nosotros, venimos a este país con nada más que esperanza en los bolsillos. Y fue así como, sin saberlo del todo, comenzamos a sembrar las semillas de algo mucho mayor que nosotros mismos. El sueño de las manos. Cansadas, la noticia del aumento en el alquiler cayó como un balde de agua fría. A Francisca le costó dormir durante varias noches, y no era solo por el frío que se colaba por las ventanas, sino por el miedo silencioso que se instaló en su pecho. Un cambio de $50 mensuales podía parecer insignificante para muchos, pero para ella era la diferencia entre tener comida o no al final del mes. Intentó buscar un segundo empleo, pero cuidar a Danielito seguía siendo una prioridad. Aunque el bebé ya caminaba, aún requería atención constante, y dejarlo al cuidado de cualquiera no era una opción. Isela ayudaba tanto como podía, pero era apenas una niña. El equilibrio era frágil, y cualquier movimiento en falso podía derrumbar todo. Yo también pasaba noches pensando. No tenía mucho dinero, pero conocía gente. Un amigo mío, Rogelio, otro hondureño con alma generosa, tenía una pequeña taquería en las afueras de Durham. Le conté sobre Francisca, sin adornos ni exageraciones, solo la verdad desnuda de una madre que no se rendía. Le pedí que le diera una oportunidad, aunque fuera algunas horas a la semana. Rogelio accedió sin pensarlo, mucho. Me conocía y sabía que si yo lo pedía era por algo. Así que un lunes por la mañana llevé a Francisca a la taquería. Llevaba puesta su mejor blusa, planchada con esmero, y una sonrisa nerviosa que no podía ocultar. Rogelio la recibió con amabilidad, y después de unos minutos de conversación le ofreció el puesto de ayudante en la cocina, solo 3 días por semana en horario escolar. No era mucho, pero era un comienzo. «Dios lo bendiga», le dijo ella con los ojos brillantes. «Le prometo que no se va a arrepentir». Los días comenzaron a cambiar. Con el nuevo ingreso, Francisca podía cubrir el aumento del alquiler sin dejar de alimentar a sus hijos. Danielito empezó a ir a una guardería comunitaria 2 veces por semana, gracias a una beca. Isela y Mateo también comenzaron a mostrar mejoras notables en la escuela. Era como si, por fin, el sol estuviera asomándose
Tras tantas nubes, pero más allá del dinero, había algo más importante sucediendo. La dignidad de Francisca se fortalecía. En la taquería cortaba cebolla, lavaba platos y preparaba salsas como si fuera un templo. Nunca llegaba tarde. Siempre agradecía cada tarea, incluso las más pesadas. Rogelio me dijo una vez: «Tu amiga es oro puro. Ojalá todos tuvieran esa ética». Una tarde, mientras tomábamos un café en el mismo banco del parque donde solíamos conversar, le pregunté si alguna vez pensó en regresar a Honduras. Me miró en silencio unos segundos, luego suspiró y dijo: «Extraño mi tierra todos los días. Extraño el olor del café recién molido, el calor de mi madre, las carcajadas de mis hermanas. Pero mis hijos ya echaron raíces aquí. Este es su hogar ahora, y yo no vine para volver con las manos vacías». Esa frase se quedó grabada en mi memoria. No vine para volver con las manos vacías. Era el resumen de su lucha, de su misión silenciosa. Unas semanas después, Rogelio le ofreció trabajar como encargada de la cocina los fines de semana. El aumento en el sueldo fue modesto, pero para Francisca era una victoria. Celebramos con una cena en su casa. Ella cocinó baleadas, tajadas con carne molida y frijoles refritos. Danielito, con su risa contagiosa, hacía que todos olvidáramos por un momento las cicatrices del pasado. Fue esa noche que me di cuenta de algo más. Francisca estaba empezando a soñar. No eran sueños grandiosos ni imposibles, eran sueños sencillos pero firmes. Quería ahorrar para comprar una computadora usada para que Isela pudiera estudiar mejor. Quería abrir algún día un pequeño negocio de comida. Quería volver a Honduras solo cuando pudiera llevar algo de regreso, no en forma de dinero, sino en forma de dignidad recuperada. Yo quiero enseñarles a mis hijos que no importa de dónde venimos, sino a dónde estamos dispuestos a llegar, me dijo, con una determinación que helaba la piel. Esa noche, mientras regresaba a casa, pensé en todo lo que había aprendido de Francisca. Y entendí que a veces las verdaderas revoluciones no comienzan con discursos, sino con una madre haciendo tortillas en una cocina ajena, con las manos cansadas, pero el corazón encendido de fe. Lo que aún no sabíamos era que el mayor desafío estaba a punto de llegar, uno que pondría a prueba todo lo que había construido hasta ese momento. Cuando todo se desmorona, la vida tiene esa costumbre irónica de poner a prueba a los más valientes, justo cuando parecen estar levantándose. Francisca había comenzado a encontrar un ritmo, un equilibrio delicado que le permitía sostener a su familia sin perder la esperanza. Pero entonces, sin previo aviso, llegó el golpe que ninguno de nosotros esperaba. Una tarde de abril, Danielito comenzó a toser sin parar. Al principio pensamos que era solo un resfriado común, pero al pasar los días su tos empeoró y una fiebre constante se sumó a los síntomas. Francisca lo llevó a la clínica comunitaria y después de varios exámenes, los médicos le diagnosticaron una infección pulmonar severa que requería hospitalización inmediata. Recuerdo claramente el momento en que me llamó. Su voz temblaba. «Está muy mal. Dicen que puede necesitar oxígeno constante. No tengo idea de cómo voy a pagar todo esto». Me trasladé al hospital tan rápido como pude. La encontré sentada al lado de la pequeña camilla, acariciando suavemente la frente del niño, mientras Isela y Mateo esperaban afuera con rostros pálidos y ojos cansados. Francisca intentaba mantener la calma, pero su cuerpo entero gritaba desesperación. «Voy a vender lo que sea necesario», me dijo, «pero mi hijo va a salir de aquí». Y así fue. Se deshizo de la televisión que una vecina le había regalado, empeñó un anillo que había traído de Honduras y suspendió sus horas en la taquería.
Durante casi 2 semanas enteras estuvo junto a la cama de Danielito noche y día, sin dejar de orar en voz baja. Recuerdo que una madrugada la vi dormida en una silla de plástico, con los brazos cruzados sobre el pecho del niño, como si, con su abrazo, pudiera protegerlo de todo mal. Gracias al tratamiento y a los cuidados, Danielito empezó a mejorar, lento, pero seguro. Sin embargo, los gastos médicos comenzaron a acumularse. Aunque algunas organizaciones benéficas cubrieron parte de los costos, había facturas que simplemente no podía ignorar. El alquiler seguía llegando, la comida seguía siendo necesaria y ahora también los medicamentos. Cuando por fin recibió el alta, Danielito volvió a casa más delgado pero sonriente. Francisca, en cambio, estaba agotada. Su rostro había envejecido en esas 2 semanas. Sus manos temblaban al contar las monedas en su bolso. Pero su espíritu, ese seguía intacto. «No voy a dejar que esto nos derrote», me dijo. «Si tuve que cruzar fronteras para proteger a mis hijos, también voy a cruzar cualquier deuda o dificultad. Yo no vine hasta aquí para rendirme ahora». A partir de entonces, las cosas se tornaron aún más difíciles. Rogelio, aunque quiso ayudarla, tuvo que reducirle las horas en la taquería porque el negocio también estaba en apuros. Francisca comenzó a buscar otros lugares donde pudiera trabajar por las tardes, pero sin papeles. Las opciones eran pocas y mal pagadas. Una noche, mientras caminábamos juntos por el vecindario, ella se detuvo frente a una casa grande, con un jardín bien cuidado y luces cálidas que iluminaban las ventanas. Se quedó en silencio por unos segundos y luego me dijo: «No envidio sus cosas, envidio la tranquilidad, poder dormir sin miedo, saber que mañana no faltará comida para tus hijos. ¿Tú crees que algún día voy a sentir eso?». No supe qué responder. Pero sí sabía una cosa: si alguien merecía esa paz, era ella. Esa misma semana, Francisca comenzó a vender tamales desde casa. Con ayuda de otras mujeres de la iglesia, preparaba grandes ollas los fines de semana y los vendía por encargo. Fue su idea, y aunque el ingreso era pequeño, le daba algo de autonomía. Mateo incluso repartía algunos pedidos en bicicleta por el vecindario, y Cela ayudaba a empacar. Danielito, desde su silla, reía cuando veía a su madre batir la masa, con fuerza, como si con cada vuelta estuviera amansando sus problemas. Era agotador, pero era suyo, y eso marcó una diferencia. Una noche, al final de una jornada de entregas, nos sentamos frente al edificio con un par de panes dulces y café caliente. Francisca miró las estrellas y me dijo: «¿Sabes? Antes pensaba que la pobreza era lo peor que podía pasarle a una madre, pero no. Lo peor es que tus hijos pierdan la esperanza y mientras ellos crean que todo va a mejorar, yo seguiré luchando». Esa noche entendí que su fuerza no venía solo del amor, sino de una fe inquebrantable en el futuro. Y aunque no lo dijimos en voz alta, ambos sabíamos que tarde o temprano esa fe iba a dar frutos. Solo que aún no sabíamos el tamaño del desafío que vendría a continuación. La carta que cambió. Todos los tamales comenzaron a ganar fama. En el vecindario eran simples, pero tenían un sabor que hablaba de hogar, de raíces. Las manos de Francisca, endurecidas por el trabajo, parecían tener un don especial para transformar ingredientes humildes en algo que reconfortaba el alma. Cada fin de semana los pedidos aumentaban. A veces no daban abasto, pero ella jamás se quejaba. Solo sonreía y decía: «Si Dios bendice las manos que trabajan, que las mías no se detengan nunca». Mateo y Cela se convertían poco a poco en sus mejores aliados. Ya no eran solo niños ayudando, eran parte de un equipo, de un sueño que nacía entre ollas y vapor. Incluso algunos clientes comenzaron a dejar propinas generosas, impresionados por la historia de una madre que no se rendía.
Las cosas aún eran difíciles, pero o inicio de una virada parecía próximo, hasta que un día el cartero dejó un sobre grande en el buzón de Francisca. Venía del Departamento de Inmigración. Ella no lo esperaba. Al ver el logo del gobierno, su rostro palideció. Temblando, lo abrió. Yo estaba allí cuando lo hizo. Me ofrecí a leerlo por ella, porque aunque ya entendía algo de inglés, su miedo era más fuerte que su comprensión. La carta informaba que su solicitud de regularización migratoria, que había presentado con la ayuda de la iglesia local, había sido rechazada por un error en la documentación. Según el sistema, sus datos no coincidían con los del pasaporte hondureño, y eso invalidaba el proceso. Francisca se desplomó en la silla. ¿Qué significa esto? ¿Van a deportarme? ¿Y mis hijos? Le expliqué con calma que no era una orden de deportación, pero sí un obstáculo enorme. Sin documentos, no podía acceder a ayudas ni conseguir trabajos estables. Lo poco que había avanzado podía venirse abajo. La noticia fue como una tormenta que oscureció todo. Durante días, Francisca volvió a encerrarse en sí misma. Trabajaba en silencio, sin esa chispa que la caracterizaba. Los niños la observaban con preocupación, como si presintieran que algo importante estaba en juego. Yo también sentía una angustia en el pecho. No podía permitir que su lucha terminara así. Fue entonces cuando busqué ayuda. Fui hasta la iglesia, hablé con el pastor y con los voluntarios que tinham ajudado Francisca com os papéis. Juntos, encontramos um advogado imigratório disposto a revisar o caso gratuitamente. Era um homem velho, chamado Senhor Martínez, que havia ajudado centenas de famílias latinas ao longo dos anos. Quando viu os documentos, franziu o senho. Esto se pode arreglar. Solo necessitamos tempo, paciência e fé. Transmiti isso a Francisca, que respirou fundo pela primeira vez em dias. Voltou a frequentar as aulas de inglês e retomou os pedidos de tamales com mais vontade. Disse que, enquanto houvesse uma chance, por menor que fosse, ela não deixaria de lutar. Os filhos também mudaram. Isela passou a estudar com mais dedicação, como se entendesse que seu futuro podia ser a chave para manter a família unida naquele país. Mateu começou a desenhar cartazes com o nome do pequeno negócio da mãe, Tamales La Esperanza, e pendurava na cerca em frente ao prédio. E então, algo inesperado aconteceu. Um blog local de culinária latino-americana ouviu falar sobre ela por meio de uma das voluntárias da igreja. Enviaram uma repórter para entrevistá-la. No começo, Francisca ficou tímida, hesitante, mas quando começou a contar sua história, não pôde mais parar. Falou da travessia, da traição, do filho doente, dos sonhos que ainda não morreram. Reportagem foi publicada 2 dias depois, com o título La Madre Hondureña, que cocina tamales con el alma para salvar a sus hijos. Em menos de uma semana, a matéria se espalhou. Pessoas começaram a aparecer com mais pedidos, com mais doações. Alguns traziam brinquedos, outros roupas para os pequenos. Mas o que mais comoveu Francisca foi uma carta anônima, deixada sob a porta, com uma única frase escrita à mão: "Tu valor me inspira. Nunca deixes de lutar." Junto à carta, havia um envelope com $300 em notas novas. Ela chorou, sim, mas dessa vez não foi de medo. Foi de gratidão, porque naquele instante compreendeu que sua história não era apenas sua. Ela estava tocando outras vidas, despertando empatia onde antes havia indiferença. Talvez no tengamos todo, pero estamos comenzando a tener algo que vale mais que el dinheiro. Esperança compartida, me disse. Naquele dia, pela primeira vez desde que pisou nos Estados Unidos, Francisca falou em voz alta o que sempre sentiu em silêncio. Vamos a lográ-lo. De alguma forma, Lucé. Mas como a vida gosta de testar os mais fortes, um novo desafio estava no horizonte.
Um que mexeria com o coração de Francisca mais do que qualquer carta oficial ou febre inesperada. El regreso inesperado todo parecía tomar un nuevo rumbo. La esperanza se había sembrado, no solo en el corazón de Francisca, sino también en el de sus hijos, en los vecinos, y hasta en los extraños que llegaban preguntando por los tamales, con el rostro emocionado tras haber leído la historia en Internet. Pero como suele suceder en la vida, los fantasmas del pasado no desaparecen sin antes intentar un último rugido. Una tarde de domingo, mientras Francisca revisaba la masa en la cocina, alguien llamó a la puerta. Yo estaba en la sala con Mateo, armando una pequeña estantería que nos habían doado. Isela preparaba os pacotes para as entregas, e Danielito dormía no sofá, como un murciño de pelucia entre os brazos. Francisca abriu a porta e, ao ver que estava ali, o pano caiu de suas mãos. Era Salvador, o mesmo homem que a havia deixado sozinha, com 3 filhos e promessas vazias. O mesmo que nunca mais dera sinal de vida. Estava ali, parado, com um boné surrado, a barba por fazer e um olhar confuso entre culpa e arrogância. Francisca. Vine a ver a los ninhos, disse, sem sequer cumprimentar os pequenos que olhavam da sala com olhos arregalados. O silêncio foi tão denso que pude ouvir o som do coração de Francisca batendo acelerado. Ela não gritou, não chorou, apenas respirou fundo e respondeu com a voz firme. A hora te acordás que tenés hijos. Ele tentou entrar, mas me levantei calmamente e fiquei ao lado dela. Salvador recuou um passo. No vine a pelear, disse. Solo quiero hablar. Me enteré por un amigo de la iglesia que estabas aquí, que los niños están creciendo y ahora querés jugar de padre? Interveio Isela, com a voz trêmula, e o rosto vermelho. Aquilo partiu meu coração. A menina doce, que por tanto tempo guardou as emoções, agora colocava tudo para fora. Mateu segurou a mão da irmã. Danielito continuava dormindo, alheio à tempestade no ar. Salvador tentou justificar-se. Disse que a vida foi dura, que não teve escolha, que foi fraco. Falou de uma separação recente, de saudade, de arrependimento. Mas cada palavra soava vazia, perto do que aquela mulher havia vivido. Francisca o ouviu até o fim, e então disse, não estás aqui por amor, estás aqui porque viste que não me caí, porque me levanté, porque mis hijos brilham sem vos, porque agora que há algo, queres volver. Ele tentou dizer algo, mas ela ergueu a mão firme. Não necessito tua ajuda, e mis hijos, tampouco. E então fez algo que me surpreendeu. Convidou-o a entrar. Não por fraqueza, mas por dignidade. Queria que ele visse o que ela havia construído sozinha. O pequeno negócio, os cadernos escolares, a estante com brinquedos doados, a geladeira cheia, mesmo que de coisas simples. Queria que ele visse que não havia mais espaço para ele ali. Salvador ficou alguns minutos em silêncio, olhando tudo. E antes de ir embora, disse, te admiro, Francisca. Nunca imaginei que poderias ser tanto. Ela apenas sorriu. Não por vaidade, mas por alívio. Como quem fecha uma porta com a certeza de que, dessa vez, ela não será mais aberta. Depois que ele se foi, as crianças se recolheram em silêncio. Eu e Francisca sentamos juntos na varanda. Ela olhou para mim e com os olhos cheios d'água confessou. Pensei que lo odiaba, pero lo que siento es lástima, porque nunca vas saber lo que es ver crescer a tus hijos luchando, venciendo, aprendiendo. Eu lo vivi todo. Él, nada. Naquela noite, Francisca não dormiu. Ficou sentada com Danielito no colo, acariciando seu cabelo, como se reafirmasse para si mesma que nada daquele passado poderia tirar o que havia conquistado. No dia seguinte, voltou ao trabalho com mais força. Fez novos panfletos com o nome dos tamales, buscou novas rotas para entregar e até começou a planejar uma pequena reforma no apartamento. O retorno de Salvador não a derrubou.
Pelo contrário, serviu como prova viva de que ela havia vencido. De que aquela mulher que um dia chorou na fila do mercado agora era uma guerreira respeitada pela comunidade, pelos filhos e por si mesma. E assim, depois da tempestade, o céu voltou a clarear. Mas novos ventos se aproximavam. Bons ventos dessa vez, porque quando a gente planta com amor, um dia a colheita chega. E Francisca estava prestes a colher algo muito especial. La voz de um pueblo después de la inesperada visita de Salvador, Francisca retomó sus días con una fuerza renovada, como si haberlo enfrentado, sin rabia, sin gritos, solo con la dignidad de quien ha vencido sin necesidad de humillar, le hubiese dado una nueva paz. Era como si se hubiera sacado de encima un peso invisible que la había acompañado durante años. Los tamales, la esperanza seguían creciendo. La gente venía de otros barrios para probarlos, algunos por el sabor, otros por la historia que los envolvía. La pequeña cocina del apartamento comenzó a quedarse chica. Las bolsas con masa, los potes con frijoles, as folhas de bananeira, os ingredientes, tudo ocupava cada canto da sala. Foi então que alguém da igreja fez uma proposta: usar nos finais de semana a cozinha comunitária da paróquia para preparar os pedidos. Mais espaço, mais conforto e até voluntários para ajudar. Francisca aceitou com gratidão. Não via aquilo como caridade, mas como a resposta de um povo que agora caminhava com ela. Na primeira manhã na nova cozinha, Francisca vestiu um avental com o nome do projeto bordado por Isela. Mateu organizava os pedidos em uma planilha improvisada e Danielito, já com mais energia, corria entre as mesas com um sorriso largo no rosto. Aquilo não era só comida. Era resistência, era cultura, era amor. Um jornalista de um canal local apareceu para fazer uma reportagem. Ficou encantado com a organização e, principalmente, com a maneira como Francisca contava sua trajetória. Não como vítima, mas como protagonista de uma história real de superação. A entrevista foi ao ar em horário nobre. Em poucos dias, mensagens começaram a chegar de vários cantos do estado. Pessoas querendo encomendar, doar, colaborar. Alguns até ofereceram bolsas escolares para os filhos, consultas médicas gratuitas, e uma empresária latina que administrava um restaurante se ofereceu para ensinar Francisca a formalizar o negócio. Nunca pensei que meu nome estaria em la televisão, ela me disse rindo baixinho, enquanto lavava as mãos cheias de massa. Pero más que eso, lo que no puedo creer es que tantas pessoas queiram ajudar-nos sem pedir nada a cambio. Eu a olhei com orgulho. Francisca havia tocado corações. Havia inspirado um bairro inteiro e agora começava a inspirar a cidade. Mas entre tantas boas notícias, chegou uma que fez todos nós chorarmos. A revisão do processo migratório estava sendo reavaliada. O advogado havia descoberto o erro de digitação na documentação original, um pequeno detalhe, uma letra trocada no nome de batismo, e havia apresentado um novo pedido. A carta agora dizia que o caso estava em nova análise e que existia uma chance real de regularização. Francisca se ajoelhou ao receber a notícia. Chorou em silêncio, segurando uma fotografia antiga dos filhos no bolso. Me chamou depois e juntos fomos à igreja agradecer. Não sei se me vão a dar los papeles, pero saber que alguém me escuchou, que não estou sola neste caminho. Já, és uma vitória. A partir dali, tudo começou a mudar mais rápido. Isela foi convidada para representar sua escola em um concurso de leitura estadual. Mateu ganhou uma menção honrosa por um projeto de ciências sobre energias renováveis. Danielito, com quase 4 anos, já entendia espanhol e inglês e dizia que queria ser chefe de cozinha como mi mami. E Francisca? Ela passou a sonhar alto.
Começou a falar sobre abrir uma pequena lanchonete com receitas de sua terra. Sonhava com um lugar onde pudesse empregar outras mulheres imigrantes, dar aulas de culinária e, principalmente, continuar alimentando corpos e almas. No quero solo vender comida, me dizia. Quiero que cuando la gente pruebe mis tamales, sienta que no están solos, que hay esperanza, aunque estén lejos de casa. Aquele espírito dela era como fogo que não se apaga, e cada que cruzava o seu caminho saía diferente, mais grato, mais forte, mais humano. E mesmo com a vida finalmente sorrindo, Francisca nunca se esquecia de onde veio. Guardava cada carta que recebia, cada bilhete com palavras de apoio, cada fotografia das etapas do seu pequeno império de fé. Todo esto comenzó con un carrito vacío e unos ojos tristes en el supermercado. Ela me disse uma noite, lembrando o nosso primeiro encontro. E mira-nos a hora, mas o destino ainda guardava uma última surpresa. Algo grande, algo que poderia, de uma vez por todas, mudar o futuro dela e dos filhos de forma definitiva. La llamada que cambió su destino era un jueves por la tarde cuando sonó el teléfono del apartamento. Francisca estaba amasando la mezcla de los tamales del fin de semana e Isela terminaba un trabajo escolar en la mesa da cozinha. Mateo brincava com Danielito no chão com blocos coloridos. O som do telefone fixo, raro nos dias de hoje, soou como um chamado inesperado, um sinal que cortava a rotina como uma lâmina no tempo. Francisca enxugou as mãos no avental e atendeu. Alô? Do outro lado da linha, uma voz suave, porém formal, se apresentou como funcionária do serviço de imigração. Ela explicou que estava ligando para confirmar que Francisca havia recebido a última notificação enviada por carta e que, depois de uma nova análise, havia uma decisão final. A respiração dela travou. Seus olhos me buscaram e eu já sabia que algo importante estava prestes a acontecer. Ela colocou a chamada no viva voz. Todos na casa pararam. Silêncio total. A voz do outro lado continuou. Senhora Marques, nos complace informar-lhe que sua solicitude ha sido aprobada. Su estatus migratorio será actualizado y usted podrá acceder a un permiso de trabajo válido por 2 años, con opción a renovación. Francisca levou as mãos à boca. Isela gritou. Mateo pulou. Danielito, sem entender nada, também começou a bater palmas, contagiado pela emoção dos irmãos. Isso significa que puedo quedar-me aqui legalmente? Perguntou ela quase sem voz. Sí, señora Márquez, usted y sus hijos pueden quedarse, y además, su caso ha sido considerado ejemplar. Su historia ha sido valorada por el impacto positivo que ha tenido en la comunidade. As lágrimas correram livremente pelo rosto dela. Eu segurei sua mão e, naquele momento, senti que algo se completava. Uma parte do ciclo finalmente se fechava. O medo que a acompanhou por anos, aquele terror silencioso de ser separada dos filhos, havia sido vencido. Agora ela era oficialmente reconhecida, vista, acolhida. Nos dias que se seguiram, a casa virou uma festa. Os vizinhos apareceram com flores, balões, tortas e abraços. O pastor da igreja celebrou uma missa em homenagem a ela e sua família. Até o jornalista local voltou para fazer uma nova matéria, agora com o título La Madre Luchadora que conquistou seu lugar neste país. Com trabalho, fé e tamales. Mas havia mais. A empresária latina, que anteriormente havia se oferecido para ajudar, convidou Francisca para uma reunião. Apresentou um projeto, uma parceria para abrir uma pequena cafeteria com pratos típicos hondurenhos. Um espaço real com fachada, mesas, cardápio e um nome especial escolhido por Isela. Sabor à Esperança. Yo pongo la inversión, disse a empresária. Tú pones el alma. Sé que funcionará. Tu história é mais que uma história. É um símbolo. Francisca não pôde acreditar.
Nunca imaginou que sua cozinha improvisada, suas mãos marcadas pela luta, pudessem abrir portas tão grandes. Mas ali estava ela, assinando os primeiros papéis de um contrato que mudaria não só sua vida, mas a de outras mulheres imigrantes que também receberiam oportunidades ali dentro. Ela me olhou naquele dia e disse: "Nunca pensé que mi dolor se convertiria em fuerza. Nunca imaginé que lo que me rompió um dia seria lo que me haria volar." E eu soube que aquilo era verdade. O sofrimento não havia a destruído, havia-a lapidado. E agora, como uma pedra preciosa, brilhava com a luz de todos os que acreditaram nela, incluindo seus filhos, seus vizinhos e tantos desconhecidos tocados por sua jornada. O pequeno Danielito já corria pelas mesas do novo local, dizendo que era o chefe menor. Mateu ajudava com o caixa e Isela cuidava das redes sociais do restaurante. Era uma empresa de família, nascida não de capital, mas de fé. E Francisca agora sorria todos os dias ao abrir a porta do novo negócio, recebendo cada cliente como se fosse um amigo de longa data. Porque para ela, cada pessoa que entrava ali era mais uma prova de que sim, vale a pena lutar. Mas a história ainda não termina aqui. Raízes que florescem, sabor à esperança. Se convirtió, em menos de 6 meses, em um rincón emblemático del barrio. Lo que comenzó como una cocina improvisada en un apartamento modesto se había transformado en un espacio lleno de luz, aromas familiares y risas compartidas. Los clientes no solo llegaban por los tamales, las empanadas de chicharrón o la sopa de mondongo. Llegaban porque allí encontraban algo que escaseaba en estos tiempos: humanidad. Francisca se levantaba todos los días antes del amanecer, como lo hacía en su pueblo natal, ponía música suave en el fondo, preparaba el café con un poco de canela y luego comenzaba a revisar a mano los ingredientes del día. Cada folla de bananeira era lavada con cuidado, cada pimenta cortada con amor. Nada era industrial, nada era automático. Era tudo feito com alma. Sua pequena equipe, ou melhor dizendo, sua nova família de luta, era formada por outras 3 mulheres imigrantes, 2 guatemaltecas e uma salvadorenha. Todas mães, todas com histórias parecidas, todas acolhidas por Francisca com o mesmo respeito que um dia ela tanto buscou. "Aqui não se trabalha com medo", dizia ela. "Aqui se trabalha com propósito", e isso se sentia em cada prato. Isela, agora com 15 anos, tornou-se uma jovem madura, articulada e com uma doçura que lembrava muito a mãe. Sonhava em estudar jornalismo e contar histórias de outras mulheres, como Francisca. Já Mateu, com seus 12 anos, dizia que queria ser engenheiro e criar sistemas de cozinha sustentável para negócios pequenos como o da mãe. Danielito, claro, seguia dizendo que seria chefe e já sabia preparar arroz com leite melhor do que muito adulto. Certa tarde, recebi um convite inesperado. O prefeito da cidade organizaria um evento anual de histórias de superação na comunidade imigrante, e Francisca havia sido indicada para receber uma homenagem especial. No início, ela hesitou. Disse que não falava bem em público, que não era importante o suficiente. "Eu solo soy una madre que hizo lo que tenía." "Quer ser", murmurou, mas todos a convenceram. Era o momento de sua voz ecoar além das paredes da cozinha, de inspirar ainda mais. Na noite do evento, Francisca subiu ao palco com um vestido simples, mas elegante. Trazia no pescoço uma corrente com uma pequena cruz que a mãe dela havia lhe dado em Honduras e nas mãos um lenço branco dobrado. O salão estava lotado, pessoas de todas as idades e países. O nome dela foi anunciado com entusiasmo: Francisca Marques, exemplo de coragem, dignidade e esperança. Aplausos encheram o auditório, mas o silêncio que se seguiu quando ela começou a falar foi ainda mais poderoso. "Hace anos llegué a este país com 3 hijos, uma maleta rota e el corazón lleno de medo. Fui traicionada, rechazada
ignorada, pero nunca dejé de creer que podía levantarme. Hoy no estoy aquí porque fui la más fuerte. Estoy aquí porque nunca estuve sola. Porque Dios me acompañó, porque mis hijos me impulsaron y porque personas buenas, como ustedes, me tendieron la mano. Esta historia no es solo mía, es de todos los que sueñan con un mañana mejor. Ninguém conseguia conter as lágrimas ao final, quando desceu do palco. Foi recebida com abraços de estranhos, palavras de carinho em vários idiomas e até propostas de expandir o negócio para outras cidades. Mas Francisca apenas sorriu e disse: todo a su tiempo. Primeiro, quero seguir sirviendo a mi barrio. Essa simplicidade era a chave de tudo. Naquela noite, ao voltarmos para casa, ela me disse algo que guardarei para sempre. Sabes qual foi minha maior conquista? Qual? Perguntei, emocionado. Haber transformado el dolor em propósito e ver que mis hijos já não têm medo del futuro. Era verdade. Na calçada da frente do restaurante, Mateu havia plantado uma pequena árvore. Ao lado, escreveu em um cartaz: aqui floresce a esperança. E assim, sob o céu da cidade que um dia foi hostil, uma família hondurenha reescrevia sua história. Não com gritos, nem com riquezas, mas com trabalho, fé e o mais poderoso de todos os ingredientes: amor. Mas ainda havia algo que Francisca não sabia. Algo que fecharia este ciclo com chave de ouro. Una carta. Desde casar los meses, pasaron con la tranquilidad que Francisca nunca había conocido. Por fin, después de años de lucha constante, de incertidumbre y noches en vela, la vida le permitía respirar sin miedo. Cada día abría su restaurante como quien abre un santuario. Saludaba a los clientes con su sonrisa cálida, preguntaba por sus familias, escuchaba historias y ofrecía no solo comida, sino consuelo. El barrio la consideraba ya una figura querida, una especie de matriarca, sin distinción de bandera. A veces venían familias recién llegadas de Honduras, El Salvador o Nicaragua, buscando trabajo, orientación o simplemente un plato caliente. Y ella, sin pensar, abría las puertas de su negocio y de su corazón. Yo sé lo que es llegar. Sin nada, decía. Aquí no se niega ayuda a nadie que tenga ganas de salir adelante. Isela, Mateo y Danielito seguían creciendo con el alma firme y la mirada limpia. A pesar de todo lo vivido, eran niños llenos de luz, educados, generosos y orgullosos de su madre. Una vez, durante una entrevista en la escuela, Isela dijo algo que hizo llorar a la profesora. Mi mamá es mi país, porque donde ella está, yo me siento en casa. Pero la vida, siempre sabia, tenía aún una última sorpresa reservada. Una que cerraría el ciclo que comenzó años atrás, cuando Francisca cruzó la frontera con 3 hijos y el corazón lleno de cicatrices. Una mañana, cualquiera, mientras barría la entrada del restaurante, recibió una carta. Era un sobre blanco, sin remitente visible, pero con matasellos de Honduras. Su pulso se aceleró. No era común recibir correspondencia de su tierra natal. No después de tantos años de silencio. Abrió el sobre con las manos temblorosas. Dentro, encontró una hoja escrita a mano, con una caligrafía que reconoció al instante, la de su madre. Doña Eugenia, ya con más de 70 años, nunca teve facilidade com telefonen en redes sociais. Escribía cartas de vez en cuando, mas esa tenía algo especial. Comenzaba así: mi querida hija Francisca, me han contado lo que hiciste. Aquí en el pueblo todos hablan de ti. Tu primo Pedro mostró un video tuyo en el teléfono y lloramos, todos. Qué orgullosa estoy de ti, hija, qué valor el tuyo, qué coraje. Yo siempre supe que eras diferente, siempre supe que ese fuego en tus ojos no era casualidad. Desde que eras niña y defendías a tus hermanos, desde que madrugabas para ayudarme con las tortillas, yo sabía que un día harías algo grande. No grande de fama ni de dinero, grande de verdad.
porque grande es quien no olvida de dónde. Viene quien ayuda a otros cuando ya está cansado, quien abraza incluso cuando el alma está rota. Aquí todos te quieren ver. Todos preguntan por los niños. El padre de la parroquia quiere invitarte a compartir tu historia. Y yo, hija mía, yo solo quiero abrazarte, decirte en persona que no fallaste, que tu lucha valió la pena, y que tu papá, desde el cielo, está sonriendo con los ojos llenos de lágrimas. Si puedes, ven. Si no puedes, está bien, porque sé que tu hogar está allá, donde creciste como mujer, como madre, como ejemplo. Pero aquí siempre tendrás una hamaca bajo mi techo, un plato de frijoles con queso y mi corazón de madre abierto para ti. Te ama siempre, mamá. Francisca leu a carta em silêncio. Depois, apertou-a contra o peito e chorou. Não como quem lamenta, mas como quem finalmente se permite sentir tudo que segurou por tantos anos. Saudades, perdão, gratidão. Todos os sentimentos que sua força havia contido agora fluíam livremente. Naquela noite, fechou o restaurante mais cedo. Preparou uma pequena ceia em casa com os filhos. E pela primeira vez falou sobre sua infância, sobre o povoado, sobre a avó que cantava cantigas enquanto fazia pupusas. Riram, choraram e sonharam juntos. E ali, naquele jantar simples, Danielito perguntou: Mami, podemos ir a Honduras algum dia? Ela sorriu com os olhos cheios d'água. Sí, hijo, vamos a ir. Para que veas de dónde venimos y entiendas por qué luché tanto para que tengamos lo que tenemos. No mês seguinte, Francisca comprou 4 passagens. Depois de muitos anos ela voltaria, mas não como fugiu, com medo e mãos vazias. Voltaria como uma mulher vitoriosa, com os filhos nos braços e a cabeça erguida. Não por vingança nem para mostrar nada a ninguém, mas para dizer com o olhar firme: volvi. E não volvi com as manos vacias, volvi com todo o que importa. Porque há histórias que nascem no silêncio da dor, mas florescem no solo da esperança, e a de Francisca era uma dessas.